Bueno, buenos días de nuevo. Retomamos la jornada. Esperamos que hayáis podido aprovechar este momento de conversación y de intercambio. Y ahora entramos en la parte más estratégica de este día. Vamos a dar paso a la mesa de líderes del sector del agua, un espacio en el que queremos entender cómo se está gestionando este cambio desde la alta dirección y desde realidades muy diferentes dentro de lo que es el ciclo del agua. Para ello voy a invitar a subir al escenario a los ponentes que nos acompañan. En primer lugar, damos la bienvenida a Vicente Fajardo, director general de Global Omnium. Les pido un aplauso para él, por favor. Primero aquí. Tenemos también con nosotros a Mariano González, consejero delegado del canal de Isabel II. No necesita mucha presentación. Pedro María Barreiro, director gerente del Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya. No, habrá que hacer aquí, no como en el básquet, digo. También está con nosotros hoy Lucas Díez, director de España de Aqualia. En representación de Acción a Raúl González, director de Redes de Abastecimiento y Saneamiento. Y desde Tarragona, Josep Xavier Pujol, director gerente del Consorci de Aigües de Tarragona. Bueno, como hemos visto a lo largo de la mañana, nos encontramos en un momento clave con este nuevo marco regulador europeo, el cambio climático, la presión sobre las infraestructuras y necesidades de sostenibilidad económica, ambiental y, por supuesto, digitalización, que es un tema que también trataremos. Y esto nos obliga a revisar estrategias, inversiones y formas de gobernanza. Vamos a ir analizando estos temas en diversos bloques y vamos a comenzar con esta nueva agenda normativa, legislativa, regulatoria. Nos hemos centrado en saneamiento, pero bueno, queremos que esta mesa también sea un poco más amplia. Y os quería preguntar, dentro de esta nueva agenda legislativa y regulatoria, ¿qué creéis que está influyendo o va a influir más en el futuro en lo que es la actividad de planificación y la toma de decisiones desde los operadores del ciclo del agua? Vicente, comenzamos contigo. Pues evidentemente el dinero. Si es que no puede ser de otra manera. O sea, Jesús ha dado unas cifras aquí de la necesidad de inversión de 5.000 y pico millones al año. Y al lado ponía más las necesidades digitales. Si tú las necesidades digitales le aplicas toda la normativa en ciberseguridad que tenemos que todos que afrontar, es todavía más grande, porque yo cada vez aprendo más cifras. La LPIC, la NIS 1, la NIS 2, la directiva CER, la ENS, la Ley de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. Claro, al final pues tienes que hacer muchas cosas con muy poco dinero. Y entonces, bueno, como ha dicho Jesús, se habla de todos los retos que tenemos, que son muchísimos. Yo creo que hay muy grandes profesionales, pero el gran reto que tenemos es ver primero cómo el ciudadano es consciente de todo lo que tenemos que hacer y luego cómo somos hábiles para ver dónde ponemos el dinero en cada momento. O sea, yo creo que el gran reto es el dinero, ¿no? Y los plazos, evidentemente, pues si con los PERTEs hemos tenido problemas, pues con esto, evidentemente, aunque parece muy lejos y alguno cuenta si se va a jubilar o no en el 2035, 40 y tal, pues alguien tendrá que hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que lo fundamental, yo creo que el mayor problema que tenemos todos es hablar de dinero. Bueno, empezamos con estas dos cuestiones, dinero y plazos, que estoy seguro de que se van a repetir. Mariano, desde Canal, gestiones un gran sistema de abastecimiento. Hemos visto las necesidades de renovación de infraestructuras y vosotros tenéis de las mayores depuradoras de España. Dentro de esta nueva batería de leyes, normas, regulaciones, ¿qué es lo que más os preocupa actualmente? No voy a decir el dinero, pero el dinero yo creo que nos preocupa a todos. Por recoger la última afirmación que ha realizado, quizá los plazos, en tanto en cuanto todo esto, además de la financiación, exige procedimientos administrativos, que a veces pasan desapercibidos y son un cuello de botella. En Madrid, efectivamente, como has citado, tenemos pendiente, no por parte de Canal, aunque operamos esas tres infraestructuras de interés general, la depuradora más grande de Europa, que es la depuradora de España, la depuradora sur, haciendo una
asimilación de los plazos de construcción de esas depuradoras con los plazos de la directiva, cuando tengamos el terciario ya tenemos que poner el cuaternario. Entonces, claro, tenemos un estudio a nivel anteproyecto que exigirá unos proyectos de ejecución con unas tramitaciones. Se ha citado antes la obtención de suelo, las evaluaciones ambientales, los problemas arqueológicos que surgen cuando uno menos lo espera y al final esos plazos condicionan mucho el cumplimiento normativo, pero también la recuperación de los costes, porque son variables que no te permiten planificar con rigor. Entonces yo creo que junto al tema económico, financiero, ¿no?, que seguro que luego hay un debate nuevamente, porque siempre hablamos de la financiación, el tema de las tramitaciones, de la permisología, me parece que es esencial. Y como reflexión final, quizá deberíamos plantearnos, aparte de pedir dinero, de que nos actualicen la tarifa, de establecer una metodología común, etcétera, de pedir financiación en Europa con los impertes, plantearnos si unas infraestructuras, todas, pero estas en particular, porque está más vinculado al tema de saneamiento, son infraestructuras de interés general, no por la denominación de la Administración del Estado, sino de interés general porque prestan un servicio público esencial, y que son infraestructuras de desimpacto ambiental, tenemos que aplicar un procedimiento estandarizado como para cualquier otra actividad económica sometida a controles preventivos ambientales previos. Esto creo que exigiría una reflexión, que sería a lo mejor plantearnos si no tiene que haber unos procedimientos express o unos procedimientos más laxos, teniendo en cuenta las externalidades positivas que generan esas infraestructuras y las externalidades negativas que generan si no se hacen en los plazos establecidos. Lo dejo ahí porque seguro que esto igual luego genera más debate. Bueno, dinero, plazos, burocracia. Creo que lo que dices va además muy en línea del informe Draghi y a partir de ahí se puede flexibilizar esos procedimientos. Vamos a pasar a Pedro. Pedro, en términos de dinero, habéis presentado un plan inversor muy ambicioso para el próximo año, recientemente. En términos de infraestructuras, yo creo que habéis adoptado hace tiempo un enfoque proactivo, como muestra, por ejemplo, la edad de Galindo, emblemática, sin duda, muchos de estos aspectos que hemos estado viendo hoy, pero seguro que también tenéis preocupaciones que afrontar de cara a esta nueva agenda regulatoria. Bueno, pues las preocupaciones son un poco las que ya se han comentado, ¿no? Nosotros en la principal infraestructura que tenemos de saneamiento, que es la depuradora Galindo, estamos en un estudio pues para ver cómo adaptamos la planta a las exigencias de la nueva directiva TARU. Entonces eso requiere primero todo el análisis técnico, que es en el que estamos ahora, de qué es lo que hay que hacer. La segunda cuestión es, ya una vez que se hayan resuelto lo que queremos hacer, cómo se financia, qué es lo que va a conseguir financiarse y efectivamente, como bien lo ha dicho Mariano, pues estaría todo el tema del planteamiento de los plazos, porque nosotros como entidad pública o como es el canal, pues claro, los plazos que tenemos por las leyes de contratos están muy sometidos a un escrutinio de todo tipo y normalmente se convierten en trámites tremendamente largos, muy burocratizados y que en definitiva pues eso nos hace perder mucho tiempo para hacer algo que en definitiva creemos que es un bien general para todos. Pero con nuestros propios trámites lo único que hacemos es enturbiar y enfangar las circunstancias a donde queremos llegar. Pues Pedro, pasamos de ese modelo del consorcio a Aqualia, a Lucas, que tiene una presencia pues muy extendida, no solo en España, sino a nivel global. Y bueno, veíamos hoy uno de los nuevos retos, que es la disminución de niveles poblacionales para aplicar ciertos tratamientos pues, más profundos a la calidad del agua. ¿Cómo os planteáis la implementación de estas nuevas normas en la diversidad de servicios que gestionáis en España? Bueno, buenos días a todos. Realmente la TARU lo que viene a profundizar un concepto que aquí en España ya estamos trabajando, que es la biofactoría. Es esa planta, esa EDAR consumidora de energía que la transformamos en una productora de energía y en productora de productos para valorizar todos los subproductos que quitamos de ahí. Pero para mí hay dos defectos, y uno quizás más importante que el dinero, y es que tenemos que estar cerca la investigación de la ingeniería y luego de la operación.
porque si los que estamos investigando somos los operadores, en general, todos públicos y privados del sector, luego no podemos llevar esa tecnología que está cambiando continuamente, que está desarrollada y que España está a primer nivel europeo, no podemos llevarla a los proyectos y a la operación, tenemos un problema. Nosotros tenemos proyectos de investigación con fondos europeos que luego, a la hora de transformar eso en una planta verdadera, hay un corte porque la Administración tiene sus fórmulas de contratar. Y yo creo que ahí lo que reivindico un poco es que nuestra asociación DACUAS está a disposición del Ministerio, estamos ayudando en muchas cosas y lo que tenemos es que buscar cómo mejoramos entre todos los sistemas, porque lo que hemos visto hoy de la responsable del Ministerio, estamos concentrados en cómo transformar la norma. Luego hay que aplicarla, que es mucho más difícil. Y yo creo que ahí nosotros queremos seguir ayudando, queremos seguir estando cerca y buscando fórmulas que se concentren, se engranen con la ley y la hagan posible. Ahí una de las fórmulas, lógicamente, tienen que ser fondos europeos, otros fondos de las distintas administraciones y, por supuesto, la colaboración público-privada. Yo aquí creo que se adapta perfectamente a los proyectos de diseño, ejecución y operación, incluso financiación. El sector es sólido a nivel técnico y es sólido a nivel financiero. Pues sin duda, en ese paso de la teoría a la práctica, la colaboración público-privada es la herramienta esencial, lo hemos comprobado a lo largo de los años, y Acciona también ahí es un actor de referencia, tanto en la construcción y diseño de plantas, estas nuevas plantas que vamos a poner en marcha en las próximas décadas, como en la gestión de redes de saneamiento en muchas ciudades del mundo. Raúl, ¿cómo valoráis desde Acciona este nuevo panorama que nos viene? Bueno, pues un poco continuando en la línea de Lucas, ¿no? Yo creo que hay una fase actual en la que estamos inmersos, yo creo que es la de preparación, es decir, las empresas se están preparando, va a haber un cambio normativo real, porque bueno, ahora se están haciendo la transposición y todo esto, hay que ver cómo se van aterrizando los proyectos, y lo que sí tenemos claro es hacia dónde vamos, y una parte importante es la de unificar, ¿no?, todos estos aspectos que hasta ahora dentro de las empresas estaban un poco deslocalizados. Hablo de la investigación y desarrollo. Nosotros ya la hemos traído a la operación diaria, ya la hemos incluido dentro de los departamentos de operaciones. Hablo de toda la transformación digital. Lo mismo, ya no son departamentos estancos, ya los hemos integrado dentro de las operaciones. Se ha hablado también muy por encima de la ciberseguridad. Lo mismo, todas estas integraciones dentro de la operación es fundamental para que esta preparación previa de la norma, del cambio de norma, luego estemos preparados en el punto de salida, en la pole position, para poder ejecutar este tipo de proyectos. Eso por un lado. Y luego, por el otro lado, también vemos, y hablamos de plazos, hablamos de financiación, y esta mañana solo se ha nombrado 3 veces la palabra público-privada y una sola vez la palabra concesión. Creo que esos modelos concesionales, y no hablo de modelos concesionales de gestión de servicio, hablo de modelos concesionales de construcción de infraestructuras, de diseño, como he comentado, diseño, construcción, operación, o sea, todas las fases, incluso la financiación. El mercado tiene dinero, el mercado quiere invertir en proyectos de agua, lo estamos viendo en otras partes del mundo, estos contratos están funcionando, los estamos ejecutando. Sin embargo, en España no han conseguido arrancar, nunca han dado ese paso, pero ahora tenemos una oportunidad muy grande para hacerlo. Y yo creo que es una pieza clave. Es una pieza clave para fusionar el dinero, el plazo, las mejoras en las infraestructuras que hay que hacer y esa colaboración real pública-privada para nosotros es la principal eje de nuestra estrategia. Y añadiría a esos aspectos el know-how que mostráis empresas como las vuestras y que habéis demostrado en todo el mundo. Pasamos la palabra a Xavier desde Tarragona, pues un consorcio
con un alcance centrado en el territorio y además pues que opera una parte del ciclo del agua más centrada en el abastecimiento. Hemos visto hoy también aquí los nuevos retos en materia de consumo humano. Evidentemente la calidad del agua afecta mucho también a su potabilización, etcétera. Xavier, ¿cómo afrontáis los años que vienen? Bueno, buenos días. Antes de empezar a responder la pregunta, agradecer a la organización, sobre todo a Consorcio y Agua, para que podamos estar presentes aquí, explicar y aportar nuestro grano de arena. Visto las presentaciones del bloque 1, con todos los requerimientos que supone el TARU, pues la verdad es que ante peticiones que a veces tenemos, como nosotros gestionamos un consorcio solamente de abastecimiento en alta, un consorcio concesionario, la verdad es que nos preguntan a veces, oye, ¿queréis llevar saneamiento? ¿Queréis llevar cosas más? Porque sois un equipo pues potente técnicamente, solvente económicamente. Pues la verdad es que siempre hemos dicho que no, pero ahora vamos a decir que no un más rotundo, ¿no? Pero viendo el marrón que supone toda la aplicación del TARU, la verdad es que se te quitan las ganas. Centrando en el consorcio nosotros lo captamos en la cuenca, en la parte baja del Ebro, así como el consorcio de Bilbao está en la parte norte. Nosotros estamos en la parte sur y decimos al final que somos un termómetro o podemos tener un termómetro de cómo los diferentes vertidos en la cuenca, vertidos sobre todo de depuradoras y el retorno del agrícola, de lo que es el uso intensivo de la agricultura, pues nos afecta a la depuración, a la potabilización, mejor dicho, ¿no? Entonces, con esta nueva legislación, sobre todo con los cuaternarios, esperamos que esto mejore, ¿no? Esto mejore en la calidad del agua captada. Recibimos todo tipo de contaminantes químicos, radioquímicos, pesticidas, medicamentos, lo han dicho antes, temas de higiene personal, de cosmética, y que en definitiva, pues aún con unas proporciones muy, muy, muy bajas y que no son un riesgo para la salud pública, pues encontramos de todo, pues de drogas, cafeína, absolutamente todo lo que os podéis imaginar, porque el largo recorrido de la cuenca, 930 kilómetros de cuenca, de que vierten pues, las principales depuradoras de Zaragoza, Logroño, Lleida, Tudela, pues etcétera, con una población estimada de unos 2,5 millones de habitantes. Creo que esto, la legislación, en este caso concreto nuestro, nos va a ayudar a tener una mejor calidad del agua. Muy bien, Xavier. Esta pregunta era un poco introducción a lo que viene ahora. Ahora me gustaría ir profundizando con un poco más de detalle en temas que evidentemente habéis ido tocando. Y vamos a empezar por la sostenibilidad económica de los servicios, a la que Vicente hacía referencia en primer lugar, pero quería que también vincularais las inversiones pendientes con las tarifas y con la forma de cubrirlas y cómo comunicarlas a los que toman las decisiones sobre dónde situarlas y también a la ciudadanía. ¿Estamos encontrando ese punto de equilibrio para ejecutar todo esto que nos viene, Vicente? Evidentemente no. ¿Qué decirte? Al final, yo creo que con la digitalización hemos centrado el dato en el centro de toda nuestra operación. Y el tema de la tarifa lo tenemos que centrar, ¿no? Yo pongo un ejemplo, ¿no? La Comunidad Valenciana en el COVID y luego posteriormente por otro motivo hizo un aplazamiento del canon de saneamiento, que eran 3 euros por un recibo. 3 euros a mucha gente pues le parece mucho dinero. Evidentemente, yo no digo que no lo sepa, pero realmente rechazo social hubo poco. O sea, la gente casi no se dio cuenta ni de que bajó, ni casi no se dio cuenta de que subió. ¿Qué decirte? Y luego muchas veces tú vas a hacer unos planes de inversiones de 1 euro en un recibo y parece el fin del mundo, ¿no? Entonces, como ha dicho Jesús, yo creo que tenemos que ser capaces de llegar a quitar este debate político y poner el agua en la agenda política, ¿no? A fecha de hoy, evidentemente, pues no lo conseguimos y sobre todo yo creo que debemos de saber de comunicar, ¿no? Pero no solo por el tema de inversiones, porque como ha dicho Mariano, el tema de procedimientos, pero cuando tú te vas a un procedimiento, no sé, pongo 2 ejemplos básicos, ¿no? En los procedimientos no puede ser que para llegar a una sostenibilidad de una planta de compostaje que parece que el lodo se tenga que volatilizar tarde 6 o 10 años en hacer una autorización ambiental integrada o una DIC. Esto no puede ser, ¿no? O no puede ser que nosotros tras la Dana no haya habido un cambio regulatorio en el que los ayuntamientos o las entes supramunicipales o locales tengan que regirse por los mismos procedimientos en una catástrofe o no en una catástrofe. Es decir, hay cosas que es dinero, es verdad, pero hay cosas que no son tan dinero, ¿no? Y haría mucho más fácil la tramitación de todas estas cosas, ¿no?
Yo creo que es fundamental cambiar muchas formas de las que estamos procediendo porque tenemos unos retos muy grandes y si no, yo creo que va a ser difícil. Y yo creo que el tema de tarifa, inversiones y demás, yo creo que el gran reto también es comunicar a los ciudadanos la importancia de abrir el grifo, que salga el agua y que se vaya, ¿no? Porque hoy en día, si tú le preguntas a un ciudadano, dime las 5 cosas que más te preocupan, pues quizás te dicen el agua, ¿no? O el saneamiento, primero, seguramente será que no, ¿no? Y sobre todo el ejemplo claro que yo digo también es, si nosotros parecía imposible lo que pasó, improbable que pasara lo que Dana, pero no fue imposible, ¿cuántos ayuntamientos han presentado planes, no lo de la Dana, ¿no? Porque cuando ves las barbas de tu vecino, pon las tuyas también. ¿Cuántos ayuntamientos o entes, no sé, cuántas noticias tenemos de planes de cambios de alcantarillado, de sostenibilidad, de economía circular, planes de resiliencia después del apagón? No, noticias de esas no veo. Con lo cual, bueno, pues tendremos que cambiar procedimientos y sobre todo comunicar muchísimo, porque si no, dinero hay el que hay, plazos pues seguramente no los cumpliremos porque es muy difícil, ¿no? Es muy ambicioso el proyecto. Por mucho que investiguemos en I+D+I, yo creo que la tecnología existe, pero estamos hablando de CAPEX, lo que hay que calcular el OPEX. Bajar de fósforo de un ppm a 0,7 en caudales grandes, esto es mucho dinero también, ¿no? O sea, hay que hacer toda la foto también, no solo el construirlo, sino luego mantenerlo, ¿no? A los estándares que vamos a tener que llegar, ¿no? Importante reflexión esta, siempre hablamos de cifras de inversión, pero la sostenibilidad a largo plazo está muy relacionada con la tarifa, que en muchos sitios no llega. Quizás Madrid, Mariano, tienen en este caso una situación un poco más privilegiada por bueno, la gran densidad de población, aunque también tiene evidentemente una red muy compleja, grandes infraestructuras. ¿Cómo veis esta sostenibilidad financiera en el presente y de cara al futuro? Bueno, tengo dos reflexiones. Una, la sostenibilidad financiera global de todo el territorio en España y a nivel europeo, sobre la que luego haré algún comentario al albur de los datos económicos que se han puesto hoy, aunque ya el presidente de DACOS ha hecho alguna referencia. Y luego el caso concreto de Canal. En Canal es verdad, como todos sabéis, nuestro modelo, digamos, mancomunado territorial, que creo que es acertado en tanto en cuanto permite ese reequilibrio y esa cohesión de todo el territorio, con singularidades como una ciudad, Madrid, de 3.200.000 habitantes a municipios de 150 o 200, hace que el modelo, digamos, tarifario nos permita buscar esas compensaciones, ¿no? Y también es verdad, nosotros hemos hecho recientemente una adaptación de la tarifa después de 10 años de tarifa congelada. Esto ha exigido un ejercicio de reflexión también incluso política, ¿no? Bueno, tiene sentido seguir congelando la tarifa. El mensaje que trasladamos a la población es el correcto. Las señales de precio cumplen alguna función, aunque es verdad que la elasticidad de la demanda del agua respecto a los precios también se comporta de una manera distinta a otras utilities, ¿no? Hemos hecho esa subida de un 3%, lo cual nos va a permitir financiar ese plan de inversiones a 2030 por encima de los casi 2.100 millones de euros. Y con algo que quizá es singular, hemos innovado un poco. Cuando hablamos de innovación siempre tenemos la tendencia a pensar en innovación tecnológica. Creo que hay que innovar en procedimientos, como decía anteriormente. Tenemos que cambiar la estructura administrativa de los procedimientos de autorización de infraestructuras. Se ha hecho un amago, un esfuerzo para las renovables, creo que con algunos desajustes, pero creo que el sector del agua lo exige ya. Y esto es un mensaje a nuestros compañeros del ministerio, de mi antiguo ministerio, para que tomen nota al respecto. Yo creo que es necesario y vendría bien a todos, tanto a los operadores públicos como a los privados. Y en el modelo de actualización tarifaria, con esa subida del 3% que digo, nos permite financiar el plan de inversiones de Canal a ese escenario 2030. Hemos hecho esa innovación de tal manera que hemos actualizado el 3% este año, que entró en junio. Sabéis que nosotros tenemos la tarifa estacional, aparte de, bueno, progresiva por bloques, que creo que es relativamente común, también estacional. Entró en vigor el 1 de junio y lo que hemos hecho es definir ese modelo del 3% hasta 2030. Los ciudadanos de Madrid saben que de aquí al 2030 tienen todos los años una subida de un 3% ya garantizada. Eso da certidumbre, da estabilidad. Bueno, no porque tenga un impacto, como se ha dicho, crítico en la economía doméstica, pero sí nos da a nosotros la tranquilidad de tener la garantía de no tener que estar todos los años negociando, porque esto tiene un proceso administrativo también algo tedioso, y políticamente hay que explicar las cosas. Aprovecho para decir que, en contra de lo que
también algunos pensábamos o pensaban, no ha generado tensiones políticas. No ha generado tensiones políticas, lo cual no sé si es que nos hemos quedado cortos con el 3%, pero no ha generado tensiones políticas en ningún grupo en la Asamblea, no ha habido alegaciones en el proceso de información pública, tan solo algún pequeño comentario de alguna organización por el tema de depuración, que creo que también genera alguna distorsión en otras zonas del territorio, pero ha sido relativamente sencillo en ese sentido y creo que es positivo. También aprovecho para decir, en algún momento, hablando tanto de digitalización, tenemos que cambiar el modelo, que creo que es relativamente común, de una factura bimestral. Eso no ayuda a que la gente entienda, primero, que no paga por el recurso, sino por el servicio, antes y después, entrada y salida. Y esto de la bimestralidad genera un desapego, pues eso, que preguntas a un ciudadano y prácticamente nadie sabe lo que paga. Y el no saber lo que uno paga es no dar importancia al recurso. Entonces, no se compadece el discurso de que somos muy importantes, que es el recurso de vida, el recurso de crecimiento económico, de generación de empleo, y por otro lado, darle tan poca importancia al elemento que vincula al cliente, usuario y ciudadano con la prestación del servicio. Totalmente, Mariano. Creo que es muy importante y desde luego, los meses o los años es un periodo que todo el mundo tenemos en la cabeza, pero la bimestralidad o la trimestralidad se escapan, ¿no? Y perdón, la otra reflexión, por donde empezaba, el tema, digamos, global económico. Se ha citado, efectivamente hay un gran reto de abordar esas inversiones. Coincido con lo que han dicho los compañeros sobre todo de Aqualia y de Acciona. Tenemos que innovar también en esa colaboración público-privada con modelos que permitan canalizar ese potencial inversor que tiene el sector privado para satisfacer una necesidad pública. Entonces, parece contradictorio, no lo es perfectamente compatible y, desde luego, o aproximamos esas dos posiciones o no hay músculo financiero en las administraciones públicas para abordar este reto. Eso o lo tenemos muy claro o, si no, vamos a ir en la dirección equivocada. Cadal, sin duda, un ejemplo del buen funcionamiento de esa colaboración público-privada. Consorcio, asimismo, también lo es. Pedro, hablábamos de ese plan inversor ambicioso, pero tú también te has destacado, especialmente en los últimos tiempos, como yo creo que el gran ejemplo de explicar esas tarifas del agua y cómo tenemos que ir avanzando hacia una sostenibilidad financiera. ¿Cuál es tu valoración? Bueno, efectivamente, partiendo de la situación de la directiva TARU, bueno, pues todos la han estudiado. Elena se la conoce prácticamente hasta la última coma, y yo siempre le decía a Elena, ¿y la parte económica de esto dónde está? Y lo único que supo es darme un link de un caballero que no tiene nada que ver formalmente con la Unión Europea, me refiero con los ámbitos de gobierno de la Unión Europea, que era el único que hacía allí, pues en un canal de YouTube, pues un análisis de más o menos qué puede costar esto. O sea, estamos hablando de algo que le ponemos una situación muy rígida en cuanto a plazos, en cuanto a la normativa que hay que hacer, en cuanto a lo que introducimos de nuevo, pero no sabemos, no tenemos una idea aproximada de lo que cuesta. Aquí alguien ha puesto hoy un primer número, 24.000 millones, que yo creo que evidentemente ahí Jesús se ha equivocado, no se refería a Europa, sino a España. Pero ya solamente los datos que ha dado también Jesús Mázates es que eso está muy por debajo de lo que va a ser la realidad. Y con un déficit anual de 5.700 millones de euros dividido entre 48 millones de habitantes, pues te sale 100 y pico euros por persona. En un domicilio medio de 4 estás hablando de que el déficit son 500 y pico euros por familia, cuando normalmente, salvo casos muy excepcionales, nadie paga 500 y pico euros por todo lo que es el recibo del agua. O sea que en estas circunstancias esto es un tema puramente matemático. Lo siento, son muy torcidas las matemáticas en ese aspecto y, por lo tanto, bueno, pues la tarifa actual no va a ser capaz de poder cumplir el déficit que, tal y como actualmente está planteado. O sea, no podemos llegar a cubrir los 5.700 millones de euros de un déficit si no hay un gran acuerdo político. Por eso estamos diciendo que hay que dejar que la política salga del mundo del agua, pero que entre en la agenda política, para que no tengamos siempre esa situación pues bastante rara de que, según quien tiene la responsabilidad de gobierno en un determinado gestor del mundo del agua, pues hace todas las propuestas de por qué tiene que actualizar tarifas
y la misma ideología política en un pueblo 50 kilómetros más allá es todo lo contrario. O sea, el que se opone en un lado es el que tiene que plantear allí las tarifas y a la inversa. Eso no tiene ningún sentido, porque la situación es la que es. Y si queremos resolverlo, pues tenemos que ser capaces de sacar ese debate político que yo en alguna ocasión pues hablaba de que ya antes de este siglo ya había determinados estudios organizados y jornadas que organizaba entonces el periódico ABC, donde ya se hablaba de estos temas. Y 30 años después, pues seguimos hablando de lo mismo. O sea que quiero decirte que en ese aspecto tenemos que ser capaces de que esa parte de cómo se financia esa directiva europea, que parece que no tenemos muy claro cómo se financia, también es verdad que alguien me dirá, bueno, pero es que no va a ser lo mismo en Alemania que en Portugal o que en Grecia. Bien, de acuerdo, pero nadie ha hecho un estudio económico, vamos a decir, más o menos correcto de qué es lo que cuesta la directiva. No, se establece y se dice, miren, ustedes van a ir todos de azul como vamos todos aquí hoy en esta mesa. Ustedes van a llevar ropa de... Sí, creo que vamos todos de azul. O ustedes van a llevar hoy ropa de algodón, o ustedes van a llevar tal. Oiga, ¿y qué cuesta? ¿Lo puedo pagar? No, usted tiene que llevar una camisa de algodón porque yo soy el que tengo la normativa, el que marco la directiva y por lo tanto le obligo a esas circunstancias. Son demasiadas situaciones de confusión y entonces, bueno, pues tampoco tenemos que ser en este mundo tan optimistas. Alguien ha dicho aquí también hoy que el 80% de los cuaternarios lo va a pagar la responsabilidad ampliada del productor. Por edad no voy a verlo. Me refiero por edad profesional, ¿eh? Yo no voy a verlo. Pero desde ahora os apuesto a todos los que estáis en esta sala que eso no va a ser así. Y me encantaría perder esta apuesta. O sea, quiero decirte que estamos partiendo de situaciones que luego a la hora de la realidad no van a ser así, porque Jesús sí lo ha apuntado algo más y ha dicho, es que el sector del agua es bastante pigmeo frente al sector de cosméticos, frente al sector farmacéutico, que ya se están moviendo para que esa responsabilidad ampliada del productor pues le caiga lo menos posible. Entonces, bueno, pues está muy bien desde el punto de vista teórico, yo soy el primero que lo apoyo, pero de ahí a que sea optimista, que eso se vaya a implantar, bueno, ya lo... Sin duda, como decías, estimaciones que encierran una gran complejidad porque hablamos de muchas novedades que ni siquiera se han implementado en nuestro sector. Entonces, bueno, de la teoría a la práctica volvemos a lo mismo, va a haber un largo trecho. Oye, aquí estáis el sector. ¿Cuánto cuesta un cuaternario? Vale, dejémoslo ahí. Queda claro. Pues pasamos de dos ámbitos, como decíamos, ciertamente diría yo que privilegiados cuando hablamos de sostenibilidad financiera de los servicios por ese modelo consorciado, mancomunado, etcétera. Pasamos a Aqualia, que gestiona, por ejemplo, en España realidades bien diferentes, desde grandes ciudades como Vigo, Santander, etcétera, a pequeños municipios con aglomeraciones a veces chiquititas, pero que también se van a ver afectadas, y me consta que además Aqualia intenta gestionar con los mayores estándares de calidad. Además, que sufrís ese debate tarifario a lo largo de todo el territorio, municipios, comunidades autónomas, etcétera. Lucas, danos tu visión. Yo creo que estamos ante el principal problema que tiene el sector. La sostenibilidad económica no está conseguida, yo creo que ni en el público ni en el privado, por una sencilla razón. Hay una cosa que se llama actualización tarifaria. Llega enero, suben los sueldos de los trabajadores, nuestros costes son trabajadores, energía, reactivos, subcontratación de distintas cosas. Todo eso, en enero, en febrero, vamos a tener un incremento de un porcentaje. Nosotros no podemos aplicar en enero un IPC de subida. Yo creo que la actualización tarifaria debiera salir del ámbito político, del ámbito de discusión política, porque es una cosa técnica, es una cosa técnico-económica. Actualizar el servicio significa que sea sostenible económicamente, actualizar la tarifa. Luego entramos ya en que si tenemos una nueva legislación como la TARU u otra nueva legislación que tiene unos incrementos.
Pues ahí ya entramos en quién paga, si financia Europa, si financia el gobierno nacional, el autonómico, o tiene que pagar el ciudadano o el farmacéutico. Pero la actualización, la sostenibilidad económica viene de que a través de un regulador, a través de una fórmula nacional, todos los eneros pudiéramos actualizar como se actualizan los salarios por un convenio o como se actualiza. Sabemos que nos van a subir los costes un 3, un 2,5, un 3,5. Y eso tendría que salir fuera del debate y ser una cosa automática, para no encontrarnos cada 4 años que tenemos que proponer una tarifa de actualización o de recuperación de pérdidas, bien sea público o privado. Yo creo que eso hay que sacarlo del debate político y tiene que ser una cosa automática. Y eso va a dar sostenibilidad. Muchas veces pensamos que por tener una tarifa más barata tenemos mejores condiciones para el ciudadano. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que cuanto más barata es la tarifa que tenemos, más problemas tenemos, porque tenemos un servicio más vulnerable. Estamos en una situación climática tremenda. Estamos en una situación donde cada día hay más requerimientos que hay que afrontar, que todos estamos de acuerdo que es bueno quitar contaminantes al agua, pero para eso hay que afrontar el coste que eso supone. Tenemos la tecnología, tenemos un sector muy experto, tenemos un sector que se ha comportado a la altura de los primeros. Recordemos el COVID, con la pandemia, nuestros sanitarios fueron estupendos, pero ¿y el sector del agua? No dimos ni un problema. Todo el mundo estuvo en sus casas, gastó agua y nuestros trabajadores estuvieron exponiendo incluso su salud en muchas circunstancias, estuvieron dentro de las plantas para que todo funcionara. Es un sector que ha probado su eficacia. No puede ser que no le demos estabilidad económica, solidez económica. Yo creo que la actualización tendría que salir y luego, aparte ya, los planteamientos de mejora que queramos afrontar nuestros servicios, ya discutirlos. Gracias, Lucas. Sin duda esa simplificación pues yo creo que ayudaría a rebajar mucho el tono del debate sobre este tema. Pasamos a Raúl. Acciona es un referente en lo que es la sostenibilidad, la eficiencia de plantas. Por ejemplo, ofrecéis unos precios, por ejemplo, para el agua desalada cada vez menores en todo el mundo. También en depuradoras sois vanguardia en cuanto a los equipos. O sea, estáis logrando cada vez plantas y redes más eficientes. Pero a la vez tenemos esta dualidad de unas exigencias que se van disparando. ¿Cómo valoráis la previsión de futuro? Bueno, en tema tarifario y sacas a colación un poco toda la parte de desalación, ¿no? y cómo los costes se están minimizando, pero hay un límite y ese límite está ahí. ¿Y qué ocurre? O sea, el problema de tarifa no es nuevo. O sea, la tarifa es deficitaria históricamente, ¿vale? Entonces, claro, si los costes que tenemos en los servicios, en las explotaciones de las plantas o de cualquier infraestructura hidráulica no son capaces de cubrir ni siquiera la operación en mantenimiento, hay un problema. Por apuntar algo nuevo que todavía no ha salido, dentro de esa tarifa deberían estar también las amortizaciones técnicas de las infraestructuras existentes. Y vamos, ni por asomo creo que la mayor parte de las tarifas de los municipios de España cubren ese ámbito. Es decir, tenemos infraestructuras desde redes de abastecimiento, redes de saneamiento, estaciones de tratamiento que tienen más de 50 años, más de 60 años, que hay que renovar, que esa renovación y esa amortización técnica debería haber estado dentro de la tarifa y nunca lo ha estado. O en la mayor parte de los casos no ha estado, ¿no? Entonces, si se quiere hacer una actualización real de la tarifa y además hay que hacer esa actualización para conseguir todo lo que viene de la nueva normativa, es verdad que trabajamos en innovación, en mejora de los procesos, en abaratamiento de los costes, tanto de operación como de construcción, eso es evidente, porque somos los primeros interesados, ¿no? Pero es que el problema es que venimos con un déficit tarifario de muy atrás, ¿vale? Y como operadores privados, pues esa actualización y esa facilidad o no dificultad, ¿no? que nos comenta Mariano, que pueden tener administraciones como Canal o como el consorcio,
desde los operadores privados es totalmente contrario. Es decir, la dificultad para poder realizar esas actualizaciones pues es realmente muy, muy complicado. Sin duda una idea muy importante, Raúl, que ya ha salido, que siempre hablamos de inversiones y hablamos un poquito de operación mantenimiento y sobre todo amortización, que es un término que en estos eventos casi no se escucha, ¿no? Y especialmente desde la planificación siempre se centra todo absolutamente en inversiones, cuando la realidad del día a día no es esa después. Tenemos infraestructuras muy antiguas que hay que renovar. Xavier, desde la parte de abastecimiento y más incluso la parte de abastecimiento en alta y desde el ámbito que cubrís vosotros, ¿estáis cerca de esa sostenibilidad financiera y sobre todo la veis alcanzable de cara al futuro? Bueno, yo creo que además un futuro es un presente, en el sentido de que, no sé si me oye bien, ¿sí? Bueno, el trinomio este de presión financiera, inversiones, tarifas, debe tenerse en cuenta dentro de lo que es la naturaleza jurídica de nuestro consorcio en Tarragona. Nosotros somos una colaboración pública-privada, o sea, somos consorciados 25 grandes empresas del sector petroquímico más importante del sur de Europa, junto con 70 ayuntamientos a los que proporcionamos agua. Entonces, la estabilidad tarifaria no puede ser de otra manera. Entonces, nosotros, por naturaleza jurídica, somos una corporación de derecho público, dicho de otra manera, una comunidad de usuarios, que en definitiva no tiene beneficio, ingresos igual a gastos, con lo cual pues tenemos que repercutir exactamente nuestros gastos en la tarifa, como no puede ser de otra manera, aunque haya pues, sistemas en que esto no se hace. ¿Cómo repercutimos en la tarifa? Pues las inversiones que son necesarias cada día por reposición de activos, por nuevas necesidades, por nuevas normativas y por nuevas transposiciones que pueda haber pues, a nivel de calidad, a nivel de materiales. Tenemos dos sistemas, la propia tarifa, a través de inversiones directamente aplicadas a la tarifa, o bien inversiones que ya sobresalen de la dimensión propia para poder tener una tarifa más o menos homogénea, con ligeros incrementos anuales, pues 2, 3, 4%, asumibles perfectamente, que cuando esto se supera, pues recurrimos a la deuda. A la deuda pues, por licitación pública de los diferentes bancos que nos suministran pues, ese dinero necesario, el cual repercutimos amortizaciones de intereses en la tarifa propia. O sea, que la propia tarifa en estos momentos, y ha sido siempre así, y siempre desde 36 años que llevamos pues de servicio, hemos aplicado fielmente la Directiva Marco del Agua. No sé si existía hace 36 años, pero en definitiva hemos recuperado el principio de recuperación de costes. O sea, para nosotros es una visión un poco parcial, ¿no? Porque yo me refiero solamente al abastecimiento en alta, pero digamos que es un modelo replicable, ¿no? Colaboración público-privada, recuperación de costes y, en definitiva, pues asumir nuevos retos de inversión con necesario financiamiento. Gracias, Xavier. Vamos a pasar a un bloque que está muy, muy de actualidad. En los últimos años hemos tenido hemos tenido muchos episodios extremos relacionados con el agua, tanto de sequías como últimamente de inundaciones. Y bueno, me alegro de que Vicente pueda abrir este bloque, porque quizás es la persona en España actualmente que mejor puede decirnos cómo un sistema urbano de una gran ciudad se tiene que preparar para estos episodios extremos que cada vez son más frecuentes. Vicente. Bueno, no me gustaría ser el mayor experto en esto, pero me ha tocado. No. Bueno, la verdad es que, como sabéis, la Dana fue tremendamente dura en la Comunidad Valenciana. Yo fui miembro del CECOPI los 125 días que estuve allí. Y realmente no afectó a las ciudades, sino afectó mucho más. Las plantas potabilizadoras no están al lado, están a muchos kilómetros y hay muchas tuberías y muchos kilómetros, ¿no? Fue una afectación radical de todo, pues 103 municipios y hay 7 fases del ciclo integral del agua, pues más de 500 casos. Y un caso, por ejemplo, podría ser el alcantarillado de Paiporta, que lo habéis visto todos en fotos y en vídeos. Esas fotos no son nada reales, hay que verlo en la realidad. La realidad fue impactante, devastadora y muy inhumana.
que gracias al Ejército del Agua, que seremos muchas cosas, pero hubo un llamamiento de toda España y vinieron más de 14.000 profesionales, muchos de las empresas que están aquí, la cual agradezco, que es lo que nos permitió en tiempo récord recuperar ese servicio, ¿no? ¿Cuál es el mayor problema que tuvimos? La información. Sin información en tiempo real no se toman decisiones. ¿Y qué es lo que más se perjudicó en la Dana? Hubo mucho, hubo de todo, 500 casos, mil cosas, ¿no? Fue alcantarillado. ¿Cuánta información teníamos en tiempo real? El CECOPI se dicen muchas cosas, ¿vale? Pero el CECOPI es muy militar, la parte técnica. Yo hablo de la parte técnica, es muy militar, ¿no? A mí me preguntaban todos los días, Vicente, los 890 kilómetros, ¿cómo están? Y yo decía, en el mismo sitio. Si es que nos han movido, esa es la suerte que tenemos. ¿Pero cómo están? Pues no tengo ni idea. ¿Y sabéis el grado de digitalización e información en tiempo real que yo tenía que repartir camiones en cada día, que empezamos con 10 camiones y llegamos a 170 camiones al día para repartir? Un boli, ¿vale? Rojo, naranja y amarillo, y levantamos trapas y hacíamos una raya y decía, semicolmatado. ¿Cómo podía ser colmatado? Y es que al final no podíamos hacer más. Y en base a eso, con los técnicos operativos, en campo, con las dificultades de movilidad que había, distribuíamos los camiones. Eso no tiene sentido. No tiene sentido que llegue alguien de los compañeros que están aquí y no tengas un plano digital para ver si la red va hacia la derecha, hacia la izquierda o dónde va el entroque. Si es que esto no puede ser. Pues esto pasó. Y esto no está tan lejos, fue hace un año, ¿eh? Entonces, bueno, la lección aprendida de esto fue que tienes que tener información en tiempo real. La información en tiempo real, por desgracia, no existía para gestionar muchas cosas y entonces no puedes tomar decisiones. Si no tienes decisiones, pues vas muy a ciega, ¿no? Yo creo que fue un gran ejemplo de colaboración público-privada, ¿vale? A todos los niveles. Yo creo que nos puso a la sociedad en condiciones económicas, sociales, políticas, a todos al mismo nivel. Todo el mundo se puso a ayudar. Yo creo que fue un gran ejemplo. Y yo creo que el sector del agua dio un salto brutal porque hizo que algo que era, impresionante, se pusiera a conseguir. Es verdad que yo pienso que el ciclo integral del agua tiene que estar en todos los CECOPIs y CECOPALES porque no molestamos. Al final damos soluciones. Y siempre tiene que ver algo en el agua, en el apagón también y demás. Y yo creo que, la verdad, lo más importante de todo, que yo siempre digo, es la información de lo que pasa en Valencia está a disposición de todos, pero hay que tener información en tiempo real. Si no tenemos información en tiempo real, es imposible tomar decisiones. Y cuando te pasa una cosa de estas, no tienes comunicaciones, tienes que volver a los walkies, algunos se recuerdan de los walkies y las radios antiguas, porque no había manera de comunicarse. Con lo cual yo creo que hay que invertir mucho en digitalización y para tener información cuando vuelves a esa comunicación, para poder tomar decisiones. Al final no hay otra, ¿no? ¿Esto qué demostró? Que demostró que no hay un plan de contingencia, ninguna empresa tiene un plan de contingencia a este nivel, ¿vale? O sea, esto que pasó fue espectacular. Y una cosa curiosa que yo cuento a veces, ¿no? Yo ahora ya parece que soy del CECOPI, me llaman para todo el CECOPI y me llamaron al mes y pico para el apagón, ¿no? Y me hicieron una pregunta que es preocupante, ¿no? En el apagón me preguntaron, Vicente, la comunidad o la provincia, ¿sabes cuánto tiempo va a tardar en estar sin agua? ¿Y cuántas depuradoras funcionan? ¿Alguien lo sabe de España? Yo no digo de la provincia de Valencia, de España. O sea, el sector del agua está digitalizado, ¿no? Pero alguien, ese dato, el apagón de España, ¿cuántos pueblos se van a quedar sin agua en 3 horas? Y esto cambia. ¿O cuánta gente no funciona las depuradoras? Somos súper digitales, ¿no? Pero a veces hay que canalizar esa información y tenerla, ¿no? Y a mí me llamó la atención mucho, ¿no? Que un mes después me llamasen. Y claro, yo cuando me hacen esta pregunta dije, pues ¿qué contestas, no? Te contesto una cosa y dentro de una hora va a ser otra distinta, ¿no? Entonces yo creo que la digitalización nos ha permitido mucho, pero como decimos mucho, poner cacharritos en tubo viejo cada vez cuesta mantener más. Y el PERTE, que fue una gran solución, realmente lo que queríamos es cambiar de infraestructuras porque tenemos un déficit de infraestructuras y una obsolescencia brutal. El PERTE es espectacular, muy bien, pero necesitamos cambiar infraestructura, que tenemos una obsolescencia total. Y tener información para tomar decisiones. Pues gracias Vicente, gracias también por vuestro trabajo en aquellos días y sobre todo en estos meses y en los que quedan para volver a la plena lo que queda la gente no es consciente normalidad. Y estimamos 4 años todavía. Claro. Y bueno, gracias también a ese ejército del agua que se desplegó desde todos los puntos de España. Como dices, a veces toca personalizar en ti cuando hablamos de esos temas, pero me gustaría que diéramos un aplauso a todo ese ejército que estuvo allí en las peores circunstancias. Y que mostró la unidad del sector y esa respuesta magnífica ante una enorme tragedia humana. Mariano, Madrid afronta también retos importantes en resiliencia climática, pues además con una población
cada vez más creciente, que crece a pasos agigantados y que evidentemente pues tensiona el sistema por la parte de las sequías, que hace tiempo que creo que no tenemos niveles preocupantes, y también por la parte de las lluvias, ¿no? Especialmente. ¿Cómo afrontáis esta necesidad de mayor resiliencia? Pues efectivamente son dos caras de la misma moneda, ¿no? Tocamos madera para que efectivamente no venga un periodo de sequía, que al final, como todos sabemos, son cíclicos. La última sequía en Madrid, pues ya han pasado más de 20 años, casi 25 años. Y nuestros embalses están en una situación, digamos, de confort, ¿no? Por encima del 71%, lo cual nos da con los análisis probabilísticos pues un escenario temporal con todas las hipótesis que sabéis que se manejan en esos análisis, digamos, de cierta confortabilidad, lo cual no significa que no tengamos que estar siempre, como sucede en cualquier operador de los que estamos aquí, alertas y cada gota cuente, ¿no? Respecto a los eventos meteorológicos extremos vinculados a las variabilidades climáticas, tuvimos un episodio, como sabéis, en marzo sin precedentes en la Comunidad de Madrid. Durante prácticamente el mes de marzo, 3 semanas y pico, no paró de llover. Era el diluvio universal, ¿no? Y ahí, además, yo creo que es justo reconocer públicamente, lo hemos hecho ya en alguna ocasión, pero siempre es necesario recordarlo, el magnífico trabajo que hicieron el equipo de presas de la compañía, de Canal Isabel II, al frente de la dirección de operaciones, con Belén Benito, la que todos conocéis, Marta, la subdirectora, Juan Pablo, el jefe de área, y el resto del equipo, casi 100 personas que estuvieron trabajando de forma intensa, con una precisión quirúrgica como la de un cirujano en el quirófano, para intentar manejar esos volúmenes de agua sin precedentes, 900 metros cúbicos por segundo en cabecera de los 5 embalses del Lozoya, en el norte de la región, para que salieran por la Tazar unos 75 metros cúbicos segundo, lo cual puso de manifiesto, primero, como se ha dicho aquí, la gran capacidad técnica que tienen los técnicos que trabajan en el sector del agua, la adicción que supone trabajar en este sector, donde hay un compromiso, yo que he estado en el sector de transportes, en el sector de energía, que no he visto en otros sectores, lo cual también es un activo que hay que poner encima de la mesa. Y, infraestructuras como no sucede con todos los operadores, como maneja Canal, ¿no? 13 embalses, infraestructuras muy desconocidas por la opinión pública, que casi todo el mundo piensa que sirven solo para almacenar agua y para a lo mejor hacer vela o windsurf, y sin embargo pues pusieron de manifiesto la importancia que tienen para laminar avenidas y para evitar, haciendo pedagogía, en contra de lo que normalmente sucede cuando se producen desembalses, que las inundaciones se producen por los desembalses, y es todo lo contrario. Gracias a que tenemos esas infraestructuras bien gestionadas de forma inteligente, con un concepto que ahora también lo he oído, como vamos innovando también en la semántica, hidrointeligencia, pues con esa hidrointeligencia evitar que las poblaciones aguas abajo se vean totalmente superadas por esas lluvias torrenciales que cada vez se producen más. Pero al mismo tiempo, por la otra cara de la moneda, sí es cierto que llevamos ya más de 20 años, 25 años, identificando, son datos observados, la menor aportación de los ríos a nuestros embalses. Y esto es una realidad que supone gestionar, y en la vida todos gestionamos hasta nuestra propia vida personal, la incertidumbre, ¿no? Pensamos que todo está y no va a cambiar, y cambia de un día para otro, y la gestión del agua es pura y básicamente gestión de la incertidumbre, y cada vez más. Esto exige, tú decías resiliencia, exige sobre todo mucha inteligencia, y en la línea de lo que comentabas, información, y para tener información tiene que haber comunicación. Lo digo porque cuando se produjo el apagón comprobamos algo gracias al sistema que tiene canal de comunicación propio, el Tetra, que da servicio además a emergencias de la Comunidad de Madrid, a todo el 112, policía, etcétera, que sin esa comunicación propia no puedes hacer absolutamente nada. No puedes tomar una decisión. Bueno, si aciertas es por casualidad. Entonces, importante el esquema de comunicación para manejar información en situaciones de crisis donde hay que tomar decisiones a veces complicadas, ¿no? Sin duda, Mariano, importantes retos y con infraestructuras clave por hacer de cara al futuro.
ciertas similaridades con el consorcio de aguas Bilbao-Vizcaya, quizás, aunque bueno, hemos tenido quizás en tiempos más recientes alguna situación de niveles más cercanos a la escasez, e históricamente episodios también de lluvias muy importantes. ¿Cómo estáis fortaleciendo la resiliencia, Pedro, ante estos fenómenos? Bueno, nosotros estamos acometiendo diferentes inversiones, pero que realmente sirven básicamente, sobre todo en el tema de inundaciones, para lo que es la red de saneamiento. O sea, el tener en este momento una infraestructura que te resuelva cuando la naturaleza se desmadra, pues es prácticamente muy complicado tener una enorme cantidad de dinero y es muy difícil de convencer a los responsables políticos de la materia que inviertan cientos de millones de euros en una infraestructura cuyo destino principal es que no tenga que funcionar nunca, porque es lo mejor que puede pasar. Eso es muy complicado de explicar. Ayer mismo, ahí en Bilbao, en Vizcaya, una asociación que se llama Bilbao Metrópoli 30 y está haciendo una reflexión hasta el año 2050. Yo estaba en una mesa sobre temas de climáticos, etcétera, etcétera, y bueno, pues todo era felicidad, hay que hacer grandes paseos verdes, todo verde, todo maravilloso, energías renovables, pues está en la última acera, todo lo que queramos. Y yo dije, bueno, pero habrá que hacer una mención a que los fenómenos climatológicos extremos alguien les dedique un ratito y les estudie. Joder, me miraron todos como diciendo, ¿quién es este aguafiestas que viene aquí a fastidiarnos con esta cuestión, ¿no? Pero bueno, es así, o sea, es una realidad. Hay que pensar que, por ejemplo, en Bilbao las grandes inundaciones fueron en el año 83. Si echamos cuentas, pues ya han pasado 40 y tantos años. ¿Y quién nos dice que eso no pueda volver a pasar? ¿Estamos preparados? Hombre, estamos mejor preparados que entonces. Pero si vuelve a pasar, sufriremos muchísimo. No nos cabe la más mínima duda. Valencia, el tema de la Dana. Bueno, pues es un fenómeno climatológico, pero es que aunque Valencia hubiera tenido las mejores infraestructuras del mundo, tampoco las hubiera podido resolver. Yo me acuerdo con Vicente hablando del famoso Barranco del Pollo, que había un conocido hidrogeólogo valenciano que ya hablaba de este asunto hace como 200 años. Y entonces ya explicaba que eso era un problema cíclico que cada X años se iba a reproducir y que lleva bastantes muertos a lo largo de la historia del mismo barranco. Bueno, pues estamos todos condenados a entendernos. Antes habló el director general de URA de Roma. En Roma, el río Tíber también solía tener la manía de salirse con relativa frecuencia y generaba pues grandes catástrofes en esa gran ciudad del 1.000.000 de personas. Entonces, uno de los emperadores de la época, Trajano, pues decidió hacer una derivación del Tíber y creó lo que se llamó la fosa trajana, que era precisamente, bueno, pues de alguna manera casi doblaba la capacidad de agua entre el cauce natural del río y la fosa trajana. Bueno, pues fueron capaces de disminuir bastantes veces ese tipo de episodios, pero no los evitaron absolutamente en su totalidad. Y eso que los romanos, para que nos hagamos una idea, eran relativamente inteligentes, porque embaldosaron todo el suelo de la nueva fosa trajana porque quedaban gran cantidad de porquería y había que proceder a la limpieza de todo aquello que podía restarle capacidad hidráulica a la nueva infraestructura. O sea que, como veis, cosas que ahora nos pueden parecer de lo más modernas, pues como empecemos a estudiar por ahí un poco el pasado, pues tenemos algo parecido. Nosotros estamos haciendo ahora un gran tanque de tormentas y en un momento alguien me planteó, nadie del consorcio, oye, ¿por qué vais a hacer la solera con esa calidad y tal y cual, y para dar solo para tener agua almacenada, agua residual? Bueno, pues no sé, igual la respuesta también te la daba Trajano. Pues Pedro, muy importante esa reflexión sobre hasta qué punto nos preparamos, hasta qué periodo de retorno de estos fenómenos podemos afrontarlo con los medios que tenemos de todo tipo, tanto a nivel infraestructuras como a nivel económico, ¿no? Pasamos a Lucas, y a ti, Lucas, me gustaría preguntarte un poco más
sobre la parte de sequías, porque bueno, ahora parece que ya ha pasado mucho tiempo, pero hace año y medio estábamos casi al borde del abismo en Andalucía, en Cataluña, en algunas zonas más, y vosotros tenéis una amplia presencia, ¿no? Estoy seguro que de esa situación aprendisteis, también sufristeis. Cuéntanos cómo lo vivís. Yo no hablaría en pasado. Yo creo que el cambio climático ya hay muy poca gente que lo discuta. Es una realidad. El cambio climático está provocando unas sequías prolongadas que ahora mismo en España lo único que están haciendo es rotando. Es decir, es cierto que hay años peores, como estos 3 o 4 que hemos tenido y que han estado muy concentrados en unas determinadas zonas, Cataluña, el sur, pero a nivel de todo el territorio español siempre hay un municipio, siempre hay una comunidad que tiene un acuífero que se le ha sobreexplotado, que tiene un problema, y ya eso de que el norte tenía agua para siempre y el sur era el que tenía el problema, eso ya es una realidad. Ahora mismo hay municipios en Castilla-La Mancha, Castilla-León, que tienen problemas de agua. Es otra realidad que con la subida de esos poquitos centímetros que está creciendo el mar, eso está provocando en los acuíferos una salinización. Automáticamente estamos generando que la poca agua disponible, el agua de boca, agua dulce que tenemos para sacar, cada día la tenemos peor, sobre todo en los sectores de costa. Tenemos una realidad contra la que tenemos que reaccionar, proveyendo medidas alternativas que eliminen esas extracciones de agua o que la reduzcan. Llámese desalación en toda la zona costera, llámese la reutilización, que es una necesidad en toda España, y tenemos que evolucionar con inversiones, es decir, como todo el tema de el otro efecto del cambio climático, ¿no? Estas lluvias incontroladas que aparecen por cualquier sitio. El otro día todos veíamos la Catedral de Córdoba, la mezquita, ahí saliendo unas cantidades inmensas en televisión de los techos. Y esto no lo habíamos visto nunca, nadie había visto eso. Todos estos fenómenos tenemos que tener los sistemas de alcantarillado, llegar hasta donde llegan. Tú puedes limpiarlos, tenerlos perfectamente revisables, limpios, todo para la zona de lluvia, pero no, si no tienes un sistema de evacuación de pluviales en condiciones, no vas a poder reaccionar. Volvemos a lo de antes, necesitamos inversiones. El sector necesita inversiones, que no es el sector, lo necesita la ciudadanía. El agua es lo que posibilita que España haya crecido un 20% en los últimos 25 años. Es lo que posibilita que tengamos 100 millones de turistas. Es lo que posibilita que seamos la huerta de Europa. Entonces, si no proveemos infraestructuras capaces de seguir aportando agua, la economía española se resentirá. Por tanto, yo creo que ahí los gobiernos nos deben de escuchar. Nosotros creo que conocemos el sector, ha demostrado que conoce esto a través de la asociación. Estamos para hablar con los distintos gobiernos, aportar nuestras ideas y nuestras propuestas, que nos escuchen y que aporten inversiones. Gracias, Lucas. Qué importante ese concepto de la población estacional que mencionas cuando hablamos de municipios que multiplican por 10 su población en verano, y de cómo hacer esos sistemas resilientes a un cambio tan grande. Viven 40.000 personas, pero en agosto están 400.000. Desde luego es todo un reto. Raúl, hablaba Lucas de desalación, reutilización. Acciona, referencia global a la hora de proveer estos recursos no convencionales. Sin duda son un arma frente a la sequía. También tú nos puedes hablar mucho de esas redes urbanas y cómo adaptarlas a estos fenómenos cada vez más extremos de lluvias. ¿Cómo lo valoras? Sí, pues efectivamente, y hablábamos también anoche sobre ello, y hay un término, ¿no? Y antes han estado mostrándonos cómo lo trabajan en la universidad, y me ha parecido muy bueno que haya ya trabajos de fin de carrera que desarrollen, ¿no?, los modelos matemáticos ya en sistemas informáticos novedosos. Creo que por ahí debe ir la formación y lo que hablaba antes, la preparación. Creo que aprovechando, ¿no?, que han estado aquí, creo que la universidad tiene que integrarse de esa tecnología, tiene que nacer de ahí. Es decir,
Manning está muy bien, nos sirvió a los ingenieros para calcular redes en su momento, pero hoy en día ya no, o sea, no es que no funcione, ya no se hace así, ¿no? Hay otros sistemas, hay otras tecnologías que son las que estamos utilizando y esa preparación es necesaria. Y entonces hablábamos de un término que es el periodo de retorno, del que siempre se ha hablado. Un fenómeno atmosférico que puede repetirse cada X años. Yo creo que esa forma de calcular, cuanto menos hay que ponerla en duda, ¿no? Porque nos estamos dando cuenta, lo que comentó Lucas, Córdoba, situaciones extremas en Bilbao, las de Valencia ya las conocemos, nos estamos dando cuenta que esos fenómenos se repiten sin tener en cuenta ese periodo de retorno, porque el clima esté cambiando por distintas circunstancias, ¿no? Entonces no podemos gestionar las redes como lo estábamos haciendo y gestionar el sistema de saneamiento como lo estábamos haciendo. Hemos avanzado, hemos digitalizado y ahora dimensionamos y gestionamos las redes desde la anticipación. Es decir, con toda esa red de sensores que ya están colocadas en algunas poblaciones, no en todas, falta mucho efectivamente. Pero bueno, con toda esa red de sensores que se colocan en los colectores, con toda esa red de pluviómetros que están detectando en tiempo real cómo influye la lluvia en nuestros sistemas, ¿no? Con esos sistemas informáticos que captan en tiempo real todos esos datos, los analizan y te devuelven un modelo que se tiene que asimilar al comportamiento real de las redes, ¿no? O sea, esas son nuestras armas hoy en día para anticiparnos a los problemas, para saber cómo funcionan tus infraestructuras y aparte y además también es uno de los mayores retos, ¿no? Como hemos visto con la nueva normativa, es decir, no se ha hablado mucho todavía, pero gestionar el agua de lluvia. Gestionar el agua de lluvia va a ser uno de los retos principales de la nueva normativa. Y ese agua de lluvia hay que introducirlo en los colectores existentes o nuevos. Llevarlos a tanques de tormentas y luego a estaciones de tratamiento. Todo eso es un reto ahora mismo que se pone encima de la mesa con la nueva normativa y creo que también hay hacia dónde hay que poner el foco. Gracias, Raúl. Xavier, desde Tarragona nos hablabas de la importante componente industrial que tiene el consorcio. La industria cada vez mira más la seguridad hídrica de un territorio para instalarse y sobre todo también para hacer planes de futuro sobre cómo crecer. ¿Cómo estáis afrontando esta necesidad cada vez más acuciante de tener un alto grado de resiliencia de vuestros sistemas? Bueno, al final no nos toca otra manera que adaptarnos, ¿no? A ser más resilientes. La industria, como dices, es un factor importante, factor económico importantísimo. Y de hecho, nuevas implantaciones que nos vienen a la provincia, la primera pregunta que nos hacen a través de los órganos pues, más políticos de la propia Generalitat es venir al consorcio y nos preguntan pues, en ese punto con coordenadas de XY si hay potencialmente agua disponible. Esta es la primera premisa que respondemos si no. Si es que no, pues ya se cierra un poco la oportunidad de la inversión y si es que sí, pues se empieza a trabajar para asegurar la potencialidad de que esa inversión pues recaiga en ese territorio. Yendo al tema de inundaciones y lluvias y extremos atmosféricos y climatológicos, pues está claro que nos tenemos que adaptar, ¿no? Se constata que actuar después de la emergencia es mucho más caro que tener sistemas preventivos y predictivos, que aún teniéndolos, pues seguramente frente a estos extremos cada vez más extremos, más potencialmente dimensionados, pues bueno, hay lo que hay, ¿no? O sea, la dana de Valencia, en Tarragona tuvimos una dana que nos afectó a la zona sur de Tarragona, en poblaciones como Alcaná y La Rápita, también se dieron escenas dantescas, por suerte sin ninguna repercusión personal, sin material, que puso pues en riesgo lo que fue también el abastecimiento en Alta. Creo que si hubiese durado 3 o 4 horas más, pues seguramente se hubiesen quedado sin suministro en Malta estas poblaciones, aunque sean pequeñas, y también la consecuencia de esta intensidad de lluvia pues afectó lo que es la propia captación. La propia captación
pues con una turbidez elevadísima y con, pues, bueno, con casi un nulo potencial de potabilización. Ante esto, pues hacemos inversiones sobre todo en almacenamiento de agua cruda o agua ya potable, para permitir, pues ya sea por cola, por bombeo o como podamos, pues dar suministro de una manera constante y permanente a estos municipios, siempre y cuando no afecte lo que es la propia conducción. Otro, bueno, solamente apuntar un tema sobre el cambio climático, ¿no? Estamos en un proyecto europeo, el Consorcio de Aguas de Tarragona a nivel español, Hamburgo y Milán, que estamos, y os invito a consultarlo en nuestra página web, como este cambio climático que prácticamente se traducirá o ya se traduce en un incremento de temperatura notable de 2,5 grados, 2 grados y medio, que los tenemos ya, o sea, no hace falta que hagamos ninguna proyección, sino que si los tenemos, intentaremos reducirlo, pero esto va a ser difícil, a menos que colaboren los países con más emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos estudiando qué pasará, cuál es el efecto en las plantas potabilizadoras. O sea, cómo deben adaptarse las plantas potabilizadoras al cambio climático. Cambio climático, pues que es real, ¿no? Entonces, pues la verdad es que es interesante el estudio, estamos a medio estudio, es un proyecto financiado por la Unión Europea y creo que tenemos que tomar nota porque no solamente es prevenir los cambios climáticos, las avenidas extremas que ahora tenemos encima de la mesa, sino los retos que nos puede anticipar el futuro de cara a adaptar pues procedimientos, fases de tratamiento para, sobre todo, pues todos los que son los derivados de los componentes, pues sobre todo tealmetanos, derivados de la desinfección del agua, ¿no? Cada vez el agua, pues tenemos que utilizar más técnicas y tenemos que, bueno, asegurar que en cualquier momento tenemos una distribución de agua potable siempre segura a nuestro usuario. Gracias, Xavier. Habéis explicado muy bien los retos que nos plantea el cambio climático y ahora, si os parece, vamos a entrar en el último bloque de esta mesa, con lo que yo creo que tiene que ser una herramienta precisamente para afrontar estos retos y una herramienta que nos tiene que ayudar a pasar de ese enfoque reactivo que ha tenido el sector históricamente a un enfoque proactivo de anticipación en lo que es la gestión. Esta herramienta es la digitalización. El sector está inmerso completamente en esta transición y además tenemos un instrumento que ha dinamizado mucho los proyectos. Creo que todos aquí estáis gestionando proyectos del PERTE y además proyectos que han sido muy bien valorados. Y bueno, quisiera que nos contarais, empezando por Vicente, que además lidera una compañía especialmente destacada porque apostó hace mucho tiempo ya por esta línea, que nos contarais cómo os está ayudando ya y también que nos hicierais una valoración del PERTE, de lo que ha significado hasta ahora y sobre todo de si vamos a ser capaces de ejecutarlo en este poco tiempo que nos falta. ¿Ejecutarlo en el tiempo que queda? No. No, yo creo que está claro mucha gente y sobre todo los que les dieron la tercera convocatoria. Si yo me dio la primera y lo estoy pagando mal, en la primera y segunda los que dieron en la tercera pues lo llevan todavía peor. ¿Por qué? Porque hay procedimientos administrativos y al final esos procedimientos administrativos pues son que hay que tenerlos pero que agilizarlos, ¿no? Evidentemente la digitalización nos ha permitido el déficit de inversión en infraestructuras y cada vez gestionar infraestructuras más viejas y más obsoletas. Pues la digitalización nos ha permitido dar un salto y tener una información de muchos datos, ¿no? El problema no es solo la digitalización, sino que tienes una cantidad de datos que tienes que ser capaz de filtrarlo y tomar decisiones con ellos, ¿no? Porque si no, al final, tú cuando empezamos con la telectura tenías una cantidad de información que eras incapaz de digerir, ¿no? Con lo cual no solo son los datos, sino todo lo que lleva detrás de los datos para poder hacerlo, ¿no? Yo creo que ha sido vital. Yo creo que los PERTES, cuando todos queríamos pues infraestructura, vienen los PERTES, fenomenal. Yo creo que todo el mundo va a dar un salto muy importante. Y yo creo que el mayor problema que va a tener todo el mundo es el cambio cultural de las empresas. El estado de confort, salir del estado de confort le cuesta a mucha gente porque yo siempre lo he hecho así y no va a venir una maquinita a decirme cómo lo tiene que hacer y al final estos cambios culturales son muy, muy difíciles. Sobre todo, yo creo que la digitalización, si tú haces un análisis de los últimos 5 años, mirar toda la normativa que nos ha caído en los últimos 5 años, ya no en el agua potable, en depuración, sino a nivel financiero, recursos humanos y tal, pues la digitalización nos ha permitido llevar esta carga normativa pues de la mejor manera posible, ¿no? Pero ojo, hay un peligro muy importante, es que tenemos una matriz de seguridad física y de ciberseguridad enorme.
hemos subido todo arriba a la nube, ¿vale? Ahora todo vamos con super teléfonos aquí, que antes no lo hacíamos, con lo cual tenemos unas vulnerabilidades en IT y en OT tremendas, ¿vale? Tenemos información muy sensible todos, que es lo que gestionamos, evidentemente, y yo creo que la digitalización nos ha permitido eso, pero ojo, con mucho cuidado con las vulnerabilidades que tenemos y toda la normativa que también tenemos que comprar en ciberseguridad. Es decir, lo que he dicho antes, la LPIC, la NIS2, que la NIS2 amplía muchísimo a depuradoras, ya somos críticos, somos esenciales, no sé cuántas cosas somos, pero somos muchas cosas. Y al final, la directiva CER, la ley de protección de datos, claro, al final, bueno, pues muy bien por la digitalización y ojo con las vulnerabilidades que nos van a llevar. Pero yo creo que es vital porque si queremos tomar decisiones hay que tener información en tiempo real. Y lo que te lo da son la digitalización. Gracias, Vicente. Mariano, Canadá está haciendo un despliegue enorme de contadores inteligentes. Sois una referencia, yo diría, que global en este ámbito. Así que, como decía Vicente, datos seguro que no os faltan, pero ¿los estáis pudiendo aprovechar para tomar decisiones? Los estamos aprovechando, pero los aprovecharemos más. Efectivamente, tenemos que hacer un despliegue a diciembre del próximo año de algo más de 1.600.000 contadores. Vamos a cerrar el año con 1 millón de contadores instalados, con tecnología, como sabéis, NB-IoT, que fue una apuesta, creo que valiente, del equipo comercial, no solo comercial, comercial e innovación de la compañía, ya en el año 17, se dice pronto, y que hoy en día nos sitúa en esas cifras que he dado, ¿no? Lo cual pues se puede imaginar todo el mundo que está en la sala que no es fácil. Sobre todo no es fácil porque al final tienes que sustituir contadores más allá del rango normativo de los 12 años, incorporando una tarjeta de comunicación que te permita esa fluidez en datos. Incluso nos permitiría, pero no tiene sentido, hacer un control constante, pero están programados para que den lecturas diarias, pero no todo el tiempo, porque eso agotaría su autonomía, tampoco tiene mucho sentido, pero es verdad que hay una transformación, hablando de transformación clara. ¿Eso qué va a suponer? Pues va a suponer seguramente mejor toma de decisión, seguramente empeoramiento de la cuenta de resultados, pero sí mayor protección del recurso, que es lo que nos interesa, porque vamos a identificar fugas y fraudes de una manera mucho más rápida de lo que veníamos haciendo hasta ahora. Y sobre todo nos va a permitir mejorar también la información al ciudadano, ¿no? Al final el ciudadano está conectado porque recibe una factura bimestral, que ni se entera, porque como todo está domiciliado en el banco, pues dentro de tus gastos, eso con el importe que tiene, pues pasa desapercibido. Pero esa relación que nos va a permitir la tecnología, en este caso la digitalización a través de telelectura con los contadores, yo creo que va a estrechar y nos puede ayudar a dar importancia a la operación de las compañías de agua de cara al ciudadano, ¿no? Porque va a haber algunas externalidades positivas que no sea la mera contabilidad del volumen de agua que ha pasado y que eso se traduce en determinados, con independencia de la tarifa que sea en cada sitio, en unos euros concretos, ¿no? Entonces yo creo que esa es una apuesta decidida. Es verdad que planteábamos un despliegue masivo con los fondos europeos de esta digitalización, luego se reorientó y realmente lo estamos haciendo a pulmón, con un impacto económico importante, en torno a 200 millones de euros, pero que efectivamente tendrá su retorno en esa protección del recurso. Y por terminar, de cara al PERTE, nosotros no nos presentamos a la tercera convocatoria de forma deliberada, porque, tanto la primera como la segunda, especialmente la segunda, donde tuvimos una dotación mayor, pues tiene su complejidad a la hora de desarrollar, efectivamente por la definición de los proyectos y por su ejecución concreta. Pero llamo la atención algo que pasó desapercibido, que he dicho siempre. Lo digo porque hemos mezclado conceptos, ¿no? Hablamos de situación climática, emergencia climática, formalmente declarada hace 5 años, fondos europeos que vienen masivamente para transformar el país. Y si sumamos los 500 millones de euros, si sumamos los 500 millones de euros del dinero que hemos tenido vía PERTES, más el resto que se ha repartido en conferencia sectorial, me atrevería a decir que apenas supera el 2% de los fondos europeos. Claro, esto es una reflexión que deberíamos hacer, ¿no? El agua es absolutamente crítica en nuestro país.
es crítica en los territorios, bien por exceso o por defecto, pero cuando hemos tenido oportunidad de poner algo encima de la mesa para paliar ese déficit acumulado e innovar, no solo digitalizando, sino haciendo infraestructuras como las que van a venir de TARU, no lo hemos hecho, o al menos no con la intensidad que creo que todos los que estamos en esta sala, de una manera intuitiva y por la experiencia profesional, hubiéramos hecho. Y con esto, y termino ya, que no sé si nos vas a dar por ahora algo de cierre, esto tiene que ver con algo que comentábamos en el café, que es la fuerza cohesiva y adhesiva del agua, ¿no? Que es una reflexión muy interesante vinculada a la anatomía de la gota del agua, compuesta por átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Eso hace que, cayendo de forma separada, se unan, conformando esa fuerza que todo el sector, todos los que estamos aquí, trabajamos en el sector del agua, tenemos. Pero nos falta la otra parte, la adhesiva. La adhesiva, porque o conseguimos adhesión de los sectores externos para que legitimen la importancia del sector, o si no, seguiremos en un modelo endogámico, hablando de lo mismo y de las dificultades que tenemos en el sector para convencer a la sociedad de la importancia de la prestación de nuestro servicio. Gracias. Muchas gracias, Mariano. Sí, me gustaría, evidentemente, que ajustarais un poco los tiempos en esta intervención, pero después os voy a pedir un titular final. Pedro, Consorcio ha sido sin duda uno de los grandes triunfadores del PERTE en cuanto a la valoración de sus proyectos, esos URDATA, que además me decía Héctor Orbe que gozan de muy buena salud en su desarrollo, pero además estáis desplegando hace tiempo una estrategia digital muy completa en la gestión de activos, centro de control, etcétera. Cuéntanos cómo estás viviendo esta transición. Bueno, como andamos ya un poco justos de tiempo, pues voy a ser sintético, ¿no? Efectivamente, en el tema de los PERTES, pues bueno, recibimos efectivamente pues unas cantidades importantes, tanto en el 1 como en el 2. Nos presentamos al 3, la verdad es que tampoco de una manera no muy fanática. Aquí está el editor general de URA, que pensaba que algo nos iba a tocar en el 3, pero parece que no. No voy a entrar en más detalles. Ciertamente nos hubiera generado un problema para poder, en principio, hubiéramos empeorado la salud de los PERTES, porque con el 1 y el 2 pues estamos yendo bastante bien y creo que podremos más o menos terminar todo, casi todo, en tiempo y forma. Lo cual, como bien ha dicho Vicente al principio con su rotundo no creo que es lo que vaya a pasar de una manera común. Y puede que en junio del año que viene pues alguien se pegue un susto importante viendo la cantidad de dinero de los PERTE que no se han terminado y que por lo tanto pues puedan, digamos, que acabar perdiéndose. Eso va a ser un riesgo, veremos lo que pasa. En cuanto a la fórmula en sí, pues era correcta, se empezó en una idea primero que era de sustitución de contadores, luego evolucionó hacia lo que ha salido el PARTE y efectivamente tiene también, pues alguien lo ha dicho, esas dudas de que al final el digitalizar una tubería de 100 años, si es de fibrocemento, que lo que tienes que hacer es quitarla, pues tiene también poco sentido, ¿no? Entonces, están contribuyendo notablemente al desarrollo. No es que hayamos empezado de cero, yo creo que también una de las razones por las cuales pues nosotros andamos ahí, no relativamente mal, es porque no partes de una situación donde no tenías nada y de pronto te tienes que poner ahí y voy a ver cómo me digitalizo, que yo creo que eso va a ser algo de lo que vamos a ver en junio del año que viene, ¿eh? Y entonces, bueno, pues ahí está, ha funcionado el sistema bien. Yo creo que ha sido positivo el tema de que haya habido una especie de concurso donde se han podido además presentar tanto entidades públicas como entidades privadas en el mismo tipo de condiciones, ¿eh? Es decir, que a nosotros, o sea, no estábamos peleando, yo no estaba peleando con el canal ni estaba peleando con Aqualia por el tema del PERTE, pero bueno, tal y como se planteaba, era un elemento de carácter competitivo, lo cual de alguna manera pues yo creo que también ha sido bueno para ponernos las pilas, sobre todo a los que somos administración, y colocarnos por un momento al otro lado de la mesa y tener que trabajar para poder conseguir unos contratos. Eso yo creo que también tenía su parte de interés. Nos ha salido bien y yo creo que el sector, en definitiva, pues en ese aspecto ha salido fortalecido. Pero
Ya ha dicho Jesús Maza, 2.500 millones aproximadamente se habían pedido, se acabarán repartiendo unos 500, quedan 2.000, queda un déficit de 5.700 millones de cada año. O sea, ¿cuántos PERTEs necesitaríamos para poder atender todo lo que viene a futuro? Bienvenido sea la fórmula PERTE u otra similar, pero tenemos que seguir peleando porque ya no solamente vía tarifas, sino también vía, en principio, ayudas, normalmente serán de la Unión Europea, podamos seguir consiguiendo fondos para acometer todo lo que necesitamos, incluido infraestructuras. Gracias, Pedro. Como dices, bienvenido el PERTE, pero no deja de ser una primera piedra, no tanto para entidades grandes como las vuestras, pero sí para otras que están iniciando esa transición, y de eso sabe mucho Lucas. Aqualia ha participado o está participando en diversos proyectos ganadores de estas ayudas en distintas comunidades autónomas, pero también a nivel interno lleváis un largo camino con plataformas como esa Aqualia Live, que ya os está ayudando en lo que es la gestión diaria. Cuéntanos cómo lo estáis haciendo en Aqualia. Bueno, nosotros estamos en las 3 fases. Nosotros ganamos proyectos en la primera, en la segunda y la tercera. Creemos que los PERTE ha sido una gran noticia porque un poco lo que estábamos diciendo todos, nos ha despertado un poco el interés por la digitalización, que ya lo teníamos, pero quizás no teníamos la velocidad adecuada. Entonces, hemos puesto el acelerador. Nosotros este año hemos invertido 18.700.000 este año pasado en digitalización, que es 2 millones más que el año anterior, y estamos dedicando una parte de nuestro presupuesto a digitalización. Ya tenemos 533 servicios que a través de nuestras plataformas de digitalización, inteligencia artificial, funcionan en remoto todos los operarios a todos los efectos. Entonces, estamos dando grandes avances ahí. El tema es tremendamente positivo. En lo económico, no, como bien decía Mariano, no nos va a reportar grandes ahorros a corto plazo, pero creemos que a futuro si no podemos vivir sin digitalización, y lo que nos va a ayudar es a mejorar nuestras prestaciones de servicio y ser unos servicios más eficientes. Yo creo que, a pesar de que a lo mejor sería bueno que ya que la segunda y tercera fase se ha retrasado, el Ministerio se tiene que plantear dar algunos meses más porque la segunda y tercera fase no ha habido tiempo material para terminar los PERTE. A pesar de que todos estamos reivindicando pues que se den algunos meses más para poder terminar, yo creo que el sector, la fórmula que se ha utilizado de que los operadores hayan sido los que hayan concursado y los que estén ejecutando, el sector está demostrando profesionalidad, eficiencia, transparencia continuamente, y puede ser un gran botón de muestra para fórmulas futuras con el Ministerio donde se aporten fondos europeos o fondos españoles. Creemos que la fórmula ha funcionado, que está funcionando bien, que va a reportar muchas ventajas, sobre todo para el servicio, y lo que hay es que insistir en ella y continuarla. Gracias, Lucas. Como dices, la fórmula del PERTE que está siendo mirada con atención desde otras latitudes para implementar programas similares que, como decías, dinamicen este proceso de transición digital. Acciona también exitosa en diversas convocatorias con los DACUAS, Raúl, pero también con ya una larga trayectoria en lo que es mantenimiento predictivo, monitorización avanzada de plantas, redes. Cuéntanos tu visión. Sí, bueno, y igualmente nosotros también hemos sido adjudicatarios de las 3 convocatorias. Tenemos un PERTE adjudicado en cada una de las 3. También me enorgullece colaborar con esa implementación de telelectura con canal de Isabel II, donde estamos instalando alrededor de unos 1.000 contadores inteligentes al día, más o menos. Y bueno, al final yo creo que ha sido un efecto dinamizador. Es decir, antes de los PERTE todos trabajábamos en la digitalización, todos teníamos cosas en digitalización, pero yo creo que los PERTE han sido un punto de inflexión a partir del cual la digitalización ya no es novedad. La digitalización es una necesidad. O estás fuera. Quiere decir, ya no se concibe una gestión del agua sin la digitalización. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y a partir de aquí, ¿qué va a venir? Yo creo que viene un cambio, ¿no? Un cambio en el paradigma de la gestión, en la forma
porque ahora estamos corriendo para ejecutar el PERTE, para instalar todo lo que hay que instalar, para construir todo lo que hay que construir, ¿no? Digitalmente hablando. ¿Y después qué? Comentaba un poco al principio, las estructuras de las empresas, por lo menos de la nuestra, están cambiando. Los aparatos que estaban por ahí, satélites, ya no están, se integran dentro de la operación. La IT, la OT, la ciberseguridad, todo eso se tiene que integrar dentro de la operación, ¿no? Y ese paso ya lo hemos dado, ¿no? Estamos evolucionando. ¿Por qué? Porque cuando se acaben los PERTE de ejecutar, pues hay que utilizar toda la tecnología que hemos instalado, hay que hacer un seguimiento, los profesionales para todo eso cambian también, ¿no? Y bueno, y ese nuevo modelo de gestión que se nos viene, yo creo que al final los PERTE ha sido pues ese botón, ¿no? que ha permitido acelerar un poco la digitalización en el sector y convertirlo ya en algo evidente, ¿no? Ya no ser algo que está ahí y que la gente realice, sino ya ser una necesidad. Nadie puede estar sin digitalización en el sector del agua. Gracias, Raúl. Cerramos este bloque con Xavier, también con un proyecto emblemático dentro de este PERTE. Te quiero preguntar por este proyecto, pero también sobre si está teniendo ya la digitalización impactos en el día a día, en la gestión real. Sí, bueno, refiriendo a PERTE, bueno, la verdad es que el PERTE ha sido un empujón en el tiempo y en la financiación económica. O sea, es un PERTE que nosotros teníamos un proyecto de financiación de hace unos años. Efectivamente, cuando salieron las convocatorias pudimos acabar de vestirlo y confiamos en el PERTE a una única carta, ¿no? En el primer convocatoria pues nos dieron calabaza, 0, y el mismo proyecto pues con algunos retoques, incorporando ciertas cosas para que la puntuación fuese mejor, pues con un proyecto de 23,5 millones de euros de digitalización, ya digo, a una sola carta obtuvimos una financiación de 9,5, con lo cual estamos extremadamente satisfechos. También, pues bueno, ha sido un proyecto que ha englobado a todas las áreas de nuestra empresa, desde el área de recursos humanos, el área económica, el área técnica, el área de explotación. Además, pues bueno, ha sido un proyecto integrador y un poco pues que se basa en la obtención de datos, decisiones tomadas en datos. Una empresa que se llama, bueno, Data Driven 4.0, pero en definitiva deberemos ser capaces de tomar mejores decisiones y con resultados económicos pues que se vean palpables. El nivel de avance que tenemos es alto a nivel económico. Llevamos aproximadamente un 80% de este importe de 23 millones ejecutado a fecha de hoy y no nos cabe duda de que en junio acabaremos al 100%. Y un poco ya mirando las mieles del proyecto, pues tenemos mucho en cartera y mucha confianza en toda esta base de datos enorme, que antes teníamos datos, pero estos datos éramos incapaces de procesar y que ahora con el principal proyecto o subproyecto de este proyecto digital que contempla 34 actuaciones, pues nos permite tener ya mucha información y información tratada, ya, pues lo importante, además con un cierto tiempo menor, con 10 minutos absolutamente, pues tener una visión completa de todo, desde accidentes laborales, desde calidad del agua, desde el plan de sequía, de cómo está pues con los indicadores de la propia Confederación Hidrográfica del Ebro. Pues la verdad es que es un placer poder disfrutar de estas plataformas digitales que, como se ha dicho perfectamente, pues son necesarias, absolutamente necesarias. Nos hemos dado cuenta también, como apunte así por un alzado, en la elaboración del presupuesto 2026, el coste que tiene mantener todas esas plataformas, que no es poco, o sea, está bien como inversión, pero el mantenimiento, la verdad es que hemos quedado un poco descolocados porque para nuestro volumen de inversión, pues es un mantenimiento anual que nos ha crecido, pues en temas de sistemas de información por 3. O sea, mantener esto no es barato, las plataformas son caras y caras a mantener. Esperemos que se compense con la eficiencia que aporta, ¿no? Ahí tenemos que hacer que habrá un equilibrio y desequilibrio. Haya un saldo positivo, lógicamente. Muchas gracias, Xavier. Como os decía, hemos hecho un repaso exhaustivo de este tiempo de transformación. Esta mañana hemos hablado de 2030, 2040. Os voy a pedir un titular telegráfico desde la alta dirección hacia dónde debe caminar
el sector en las próximas décadas? Bueno, yo creo que el sector es un sector en continua transición, que tiene soluciones tecnológicas y digitales. Eso sería por lo que estamos aquí, ¿vale? Pues necesitamos a todos y somos los que no estamos aquí. Y como tú has dicho, necesitamos que traigamos sector y que traigamos el talento, porque si la directiva del año 91 no la estamos cumpliendo en el año que estamos, esta directiva de la TARU del año 30, 35, 40, 45 tendrá que venir gente a acabarla. Y realmente necesitamos, aparte de otros sectores y comunicar al ciudadano, atraer talento. Y yo voy a dar un dato. Hicimos un hackathon la semana pasada en FIACUA, 250 estudiantes multidisciplinares, universidades y FP. Y la primera pregunta, ¿cuántos trabajarías en el sector del agua? No hago una apuesta. 0. Con lo cual, necesitamos atraer ese talento. Con lo cual, nos queda mucho. Talento, Vicente. Mariano. Pues en la misma línea y en relación a lo que comentaba anteriormente, que el siguiente foro de mesa de líderes, entre comillas, del sector del agua, al menos seamos par, impar, líderes de otros sectores de actividad. No sé, se me ocurre el sector cervecero, la cerveza es 96% agua, el sector de la automoción, el sector de la industria papelera, porque la única manera de reforzar ese enfoque filosófico, decía, de la fuerza cohesiva y adhesiva del agua es integrar al resto de sectores. El agua es transparente, el agua es permeable, el agua no tiene huesos. Incorporemos a todos. Solo podemos avanzar si incorporamos al resto de sectores de actividad económica. Integración, Mariano. Pedro. Bueno, yo creo que es evidente, ya se ha expresado aquí, pero también una mayor presencia de la mujer en lo que es el mundo del agua, en los órganos de gobierno del agua, etcétera. ¿No? Esta propia mesa, pues es un ejemplo, es un mal ejemplo de lo que no debiera ser. O sea, yo creo que eso es un tema de avanzar. Y en cuanto a si el sector es atractivo o no es atractivo, bueno, puedes empezar haciendo o cogiendo muestras de agua en los ríos de Guipúzcoa y acabar siendo el CEO de Repsol. O sea que te quiero decir que hay gente que ha hecho mucha carrera empezando profesionalmente con el mundo del agua. Pedro nos deja la igualdad. Lucas. Bueno, yo me quedaría un poco con un objetivo y quizá un deseo más que un objetivo, ¿no? Y es que, ya que hoy es el Día Mundial del Saneamiento, esas aguas de saneamiento nos aporten agua reutilizada para eliminar gran parte de los problemas de sequía y de problemas de utilización de agua y desarrollo que tenemos. Si de aquí de 2035, 2040 somos capaces de, en vez de tener un 12, un 14% de agua reutilizada y el resto tirada, tuviéramos el 90% del agua reutilizada, eso significaría que habríamos resuelto gran parte de los objetivos que engloba la TARU y gran parte de los objetivos que necesitamos para el crecimiento de la sociedad, que es aportar agua para el tema de riego, el tema de industria y actividades deportivas. Porque esas tres actividades nos van a devolver el agua de boca que están consumiendo para los ciudadanos y seguirá permitiendo el desarrollo. Yo creo que es un objetivo que la sociedad nos debemos marcar, el sector y los gobiernos nos debemos trabajar juntos en conseguirlo, porque el cambio climático es una realidad que viene comiéndonos. Seguridad hídrica. Raúl. Bueno, yo creo que como define, ¿no?, la mesa, es un tiempo de transformación, es un tiempo en el que nos vienen retos muy importantes por delante, ¿verdad? Con muchas necesidades, desde recursos humanos, financieras, de tecnología, y yo creo que cierto reto que nace o que existe dentro del panorama del sector del agua es intentar buscar de verdad modelos que están funcionando perfectamente en otros países y sin embargo en España no acaban de establecerse. No sabemos muy bien por qué, pero yo creo que la colaboración público-privada y la concesión a la hora de ejecutar infraestructuras del agua, tenemos capacidades desde diseño, construcción, operación, financiación, que tanta falta va a hacer mucha falta, somos capaces de atraer financiación y yo creo que ese es un gran reto que existe dentro del sector, que no se nos vea como simples, a las empresas no se los vea como simples contratistas, sino que
podemos aportar mucho más y podemos aportar mucho más con estos modelos de colaboración reales, público-privados, que aparecen en casi todas las presentaciones, pero que es tan difícil luego de llevar a la práctica. Pues colaboración público-privada. Xavier, te toca cerrar. Bueno, sí, en sería participación social. O sea, que antes, próximos tiempos, que antes lo ha dicho Jesús Maza, ahora hace un poco Mariano, somos un sector endogámico que nos explicamos a nosotros mismos nuestros problemas, nuestras soluciones y, en definitiva, nuestros éxitos y fracasos. A ver, para poner un ejemplo muy rápido, en una conferencia de Territorio, Agua, Sociedad, y la verdad es que estuve rodeado de mesa redonda con geógrafos, historiadores y arqueólogos hablando de agua. Entonces yo creo que tengamos esta perspectiva de más sectores, que no los meramente especializados y muy técnicos en agua, sino que sepamos pues derivar nuestras inquietudes a una sociedad que tiene que tender pues a saber que cobra y, en definitiva, que también sea colabora nuestro, ¿no?, en nuestras inquietudes. Pues muchísimas gracias, Xavier, muchas gracias a todos. Parece que la parte técnica también nos va diciendo que cerremos, y yo me quedo simplemente con estos conceptos: talento, integración multisectorial, igualdad, seguridad hídrica, colaboración público-privada y participación social. Son los mensajes que nos dejan, y yo les pido para ellos todo un fuerte aplauso. Y por mi parte, agradecerles su presencia hoy aquí en esta jornada de análisis de los nuevos retos que se presentan para el sector del agua, tanto desde el Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya como desde IAGUA. Queremos agradeceros vuestra presencia y animaros a trabajar en esta línea. Muchas gracias.